Hay algo que quiero compartir contigo hoy, algo que cuando lo comprendí de verdad cambió por completo mi forma de relacionarme con el mundo y con las personas que me rodean. Imagina por un momento que estás parado frente a un espejo y lo que ves reflejado no es exactamente tu rostro tal como es, sino una versión filtrada por miles de pequeñas imperfecciones en el cristal, por la luz que entra desde cierto ángulo, por la distancia a la que te encuentras. Ahora imagina que ese espejo no es de vidrio sino de percepción, que cada experiencia que has vivido, cada creencia que has adoptado, cada herida que has guardado, cada alegría que has conocido, ha dejado su marca en ese cristal invisible a través del cual miras todo. Esto que te estoy diciendo no es solo una metáfora poética, es literalmente lo que está sucediendo en tu cerebro en este preciso momento, mientras me escuchas, mientras respiras, mientras existes en este instante. No vemos la realidad tal como es, vemos nuestro modelo de la realidad y esa comprensión es una de las llaves más poderosas hacia la libertad interior que conozco. Déjame llevarte un poco más profundo en esto porque cuando hablo de que no vemos la realidad sino nuestro modelo, no estoy hablando de algo abstracto o teórico, estoy hablando de neurociencia, de cómo funciona literalmente tu sistema nervioso en cada momento. Tu cerebro recibe aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo a través de tus sentidos, pero tu mente consciente solo puede procesar alrededor de 40 bits por segundo. Permítete sentir eso por un momento, de 11 millones a 40. Eso significa que en cada instante tu cerebro está haciendo una selección masiva, está decidiendo qué merece tu atención y qué va a descartar, está construyendo una narrativa coherente de la realidad a partir de una fracción minúscula de lo que realmente está disponible. Y aquí viene lo fascinante, lo que determina qué selecciona tu cerebro y qué descarta no es aleatorio, está completamente influenciado por tus experiencias pasadas, por tus creencias, por tus miedos, por tus deseos, por tu sistema de valores, por todo aquello que conforma tu identidad. Tu cerebro está constantemente prediciendo la realidad basándose en el pasado. Está llenando los espacios en blanco con supuestos, está interpretando señales ambiguas a través del filtro de lo que ya conoce o cree conocer. Hay un experimento muy conocido en neurociencia que ilustra esto de manera perfecta. Se les muestra a las personas una serie de cartas de póker, pero algunas cartas han sido alteradas. Hay tréboles rojos y corazones negros. Al principio, la mayoría de las personas ni siquiera notan la anomalía. Su cerebro literalmente ve lo que espera ver. Convierte los tréboles rojos en corazones rojos y los corazones negros en tréboles negros, porque eso es lo que encaja con su modelo interno de cómo son las cartas. Solo después de mucha exposición, después de que algo en su percepción empieza a sentirse extraño, algunas personas comienzan a notar que algo no cuadra. Y aún así, muchas no pueden identificar qué es exactamente lo que está mal. Este es tu cerebro operando desde el modelo, no desde la realidad directa. Y si esto pasa con algo tan simple como una carta de póker, imagina lo que sucede con algo tan complejo como una persona, como una relación, como una situación de conflicto, como tu propia identidad. Cuando miras a alguien, cuando interactúas con otra persona, no estás viendo realmente a esa persona, estás viendo tu interpretación de esa persona filtrada a través de todos tus modelos internos. Si en tu historia personal aprendiste que cuando alguien levanta la voz es porque está enojado contigo, cada vez que alguien hable un poco más alto, tu cerebro va a interpretar eso como enojo dirigido hacia ti, aunque la otra persona simplemente esté emocionada o hablando desde un lugar de entusiasmo. Si en tu infancia experimentaste abandono, es muy probable que tu cerebro esté constantemente escaneando señales de abandono en tus relaciones actuales, encontrando evidencia de ello incluso donde no existe, porque está prediciendo basándose en el pasado. Tu modelo interno se convierte en un profeta autocumplido. Creas la realidad que esperas encontrar, no porque la realidad sea así, sino porque tu percepción selectiva y tus respuestas automáticas la moldean en esa dirección. Aquí quiero que observes algo muy importante.
Cuando digo que todos son tú proyectado, no estoy diciendo que las otras personas no existan independientemente de ti, no estoy negando su autonomía o su propia experiencia. Lo que estoy diciendo es que tu experiencia de esas personas, lo que tú ves en ellas, lo que te molesta, lo que admiras, lo que te atrae, lo que rechazas, todo eso está siendo generado dentro de ti, está siendo filtrado y coloreado por tu modelo interno. La misma persona puede ser percibida de maneras completamente diferentes por dos individuos distintos, porque cada uno está viendo a través de un modelo diferente. Tú no estás respondiendo a la persona tal como es en su totalidad imposible de capturar, estás respondiendo a tu construcción mental de quién es esa persona, y esa construcción está hecha principalmente de tus propias proyecciones, de partes de ti mismo que reconoces o que niegas, de tus heridas sin sanar, de tus anhelos inconscientes, de tus juicios aprendidos. Esto que te estoy compartiendo puede sonar perturbador al principio, puede generar cierta incomodidad, porque desafía algo muy fundamental en cómo nos relacionamos con el mundo. Nos gusta pensar que vemos las cosas como son, que nuestras percepciones son objetivas, que nuestros juicios sobre los demás están basados en la realidad de quiénes son ellos. Pero la verdad es que estamos atrapados en una especie de sueño consensuado, cada uno proyectando su película interna sobre la pantalla del mundo y creyendo que la película es el mundo. Y lo más interesante es que no podemos salir completamente de este proceso, no podemos apagar el modelo y ver la realidad directamente como es, porque la percepción humana siempre requiere interpretación, siempre requiere que el cerebro llene los vacíos, que cree coherencia, que construya significado. Pero lo que sí podemos hacer, y esto es revolucionario, es volvernos conscientes del modelo. Podemos empezar a reconocer cuando estamos viendo a través del filtro y cuando ese filtro está distorsionando lo que está frente a nosotros. La consciencia cambia todo. Cuando te vuelves consciente de que estás operando desde un modelo, algo en ti se libera. Ya no tienes que defender tu percepción como si fuera la verdad absoluta, ya no tienes que pelear para que otros vean el mundo como tú lo ves, porque empiezas a entender que ellos también están viendo a través de sus propios modelos igualmente válidos e igualmente limitados. Esta comprensión trae una humildad profunda, una apertura genuina, porque reconoces que tu versión de la realidad es solo eso, una versión, una interpretación, no la cosa en sí misma. Y desde esa humildad nace la posibilidad real de encuentro, de conexión auténtica, porque ya no estás tan aferrado a tu narrativa, puedes permitir que la experiencia directa te sorprenda, que la otra persona te revele aspectos de sí misma que tu modelo nunca habría predicho. Déjame llevarte a un lugar aún más profundo con esto, porque hay algo que sucede cuando realmente integras esta comprensión. Cuando reconoces que lo que ves en los demás es, en gran medida, tu proyección, cuando comprendes que aquello que te molesta en alguien más casi siempre está señalando algo dentro de ti que necesita ser visto, sanado o integrado, se abre una puerta hacia un nivel de responsabilidad espiritual completamente nuevo. Ya no puedes seguir culpando a los demás por cómo te sientes. Ya no puedes mantener la ilusión de que tus reacciones emocionales son causadas por lo que otros hacen o dicen. Empiezas a ver que tus reacciones son tuyas, que surgen de tu modelo interno, de tus heridas, de tus creencias, de tus patrones inconscientes y que tienes el poder de cambiar tu experiencia interna cambiando tu relación con ese modelo. Esto no significa que niegues tus emociones o que invalides tu dolor, todo lo contrario. Significa que te vuelves íntimo con tu experiencia interna, que empiezas a preguntarte por qué cierta conducta te dispara tanto, qué está siendo activado dentro de ti, qué parte de ti está pidiendo atención y sanación. Cuando alguien te critica y sientes esa punzada aguda en el pecho, ese impulso inmediato de defenderte o contraatacar, puedes detenerte y preguntarte qué en ti se sintió amenazado, qué creencia sobre ti mismo se vio cuestionada, ¿qué herida antigua fue tocada? Y aquí está lo hermoso. Cada interacción se convierte en un espejo. Cada persona que encuentras se vuelve un maestro involuntario,
mostrándote aspectos de ti mismo que aún no has integrado completamente, que aún cargan energía, que aún necesitan tu amor y tu atención consciente. Hay una frase que probablemente has escuchado antes: si te molesta en otros es porque lo tienes en ti. Y aunque esta frase puede sonar simplista, hay una verdad neurobiológica y espiritual profunda en ella. Tu cerebro está constantemente buscando en el exterior aquello que resuena con tu configuración interna. Si llevas en ti una creencia inconsciente de que no eres suficiente, tu cerebro va a encontrar evidencia de eso en cómo los demás te tratan, en cómo te miran, en lo que dicen o dejan de decir. Si hay en ti una rabia no expresada, no reconocida, vas a ser particularmente sensible a señales de agresión en otros. Vas a interpretar acciones neutras como ataques, porque tu modelo interno está sintonizado en esa frecuencia. Y lo más fascinante es que esta proyección no solo afecta cómo percibes, también afecta cómo respondes, y tus respuestas influyen en cómo los demás responden hacia ti, creando ciclos de confirmación que refuerzan tu modelo original. Permítete considerar por un momento las relaciones en tu vida que son más desafiantes. Esas personas que parecen tener el poder de sacarte de tu centro con facilidad, que presionan tus botones de manera casi mágica. Ahora pregúntate, ¿qué están reflejando esas personas? ¿Qué aspectos de ti mismo están siendo iluminados en esa interacción? Tal vez sea tu necesidad de control que se revela cuando alguien es caótico, tal vez sea tu miedo al rechazo que se activa cuando alguien parece distante, tal vez sea tu exigencia interna de perfección que se proyecta como crítica hacia los errores ajenos. Lo que sea que esté sucediendo en el exterior, hay siempre una danza interna correspondiente, una resonancia entre tu mundo interior y lo que percibes afuera. Y cuando empiezas a trabajar con esa resonancia interna, cuando sanas esas partes de ti que están siendo activadas, algo mágico sucede, tu percepción de esa persona cambia, o la dinámica entre ustedes se transforma, o simplemente dejas de estar enganchado emocionalmente en el mismo patrón. Ahora bien, entender esto intelectualmente es una cosa, vivirlo es otra completamente diferente. El modelo está tan arraigado, tan automatizado, que opera por debajo del umbral de tu consciencia la mayor parte del tiempo. Tus interpretaciones se sienten como hechos. Tus percepciones se sienten como realidad objetiva. Tus juicios se sienten como observaciones neutras. Romper con eso requiere práctica, requiere que cultives una cualidad de atención muy particular, una especie de testigo interno que puede observar el proceso de percepción mientras está sucediendo. Esto es meditación en acción, esto es presencia aplicada en la vida cotidiana, la capacidad de notar cuando estás viendo a través del modelo y crear un pequeño espacio entre el estímulo y tu interpretación automática. En ese espacio, en ese breve momento de consciencia entre lo que sucede y cómo lo interpretas, vive toda tu libertad. Ahí es donde puedes elegir, ahí es donde puedes preguntarte si lo que estás viendo es realmente lo que está pasando o si es tu modelo llenando los vacíos con supuestos basados en el pasado. Ahí es donde puedes soltar la necesidad de tener razón sobre tu percepción y permitir que la realidad sea más compleja, más matizada, más sorprendente de lo que tu modelo puede capturar. Este espacio se cultiva, se entrena, se vuelve más accesible cada vez que lo practicas, cada vez que te detienes antes de reaccionar, cada vez que respiras antes de juzgar, cada vez que te preguntas qué más podría ser verdad además de tu primera interpretación. Hay algo más que quiero que comprendas sobre todo esto, algo que transforma completamente cómo te relacionas con tu propia evolución espiritual. Si todos son tú proyectado, si el mundo exterior es en gran medida un espejo de tu mundo interior, entonces cambiar tu experiencia de la realidad no requiere que cambies a las personas o las circunstancias externas, requiere que cambies tu modelo interno. Esto es enormemente empoderador porque significa que no estás a merced del mundo, no eres una víctima de las acciones ajenas, tienes agencia sobre tu experiencia interna.
puedes sanar tus heridas, puedes desafiar tus creencias limitantes, puedes integrar tus sombras, puedes expandir tu capacidad de amor y compasión, y a medida que haces ese trabajo interno, tu percepción del mundo cambia, la calidad de tus relaciones se transforma, lo que antes te perturbaba ya no tiene el mismo poder sobre ti. Esto no es pensamiento mágico, esto no es negación de la realidad externa, hay sufrimiento real en el mundo, hay injusticias que necesitan ser abordadas, hay acciones que causan daño y que requieren límites claros. Lo que estoy diciendo es que tu experiencia emocional de todo eso, tu capacidad de responder en lugar de reaccionar, tu habilidad para mantener tu centro incluso en medio del caos, todo eso depende de tu configuración interna, de la salud de tu modelo, de cuánto trabajo has hecho para limpiar tus filtros perceptuales. Puedes enfrentar las mismas circunstancias externas que antes te destruían y ahora navegarlas con gracia. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú has cambiado, porque tu modelo interno se ha vuelto más flexible, más sabio, más compasivo, más conectado con la verdad de quién eres, más allá de las historias condicionadas. Quiero compartir algo que observo una y otra vez en este camino de despertar. Las personas llegan a la espiritualidad buscando cambiar su realidad externa, quieren más paz, más abundancia, mejores relaciones, menos sufrimiento. Y está bien, es natural, es humano querer esas cosas. Pero lo que sucede cuando realmente te comprometes con este camino es que descubres que la transformación más profunda no está en cambiar lo de afuera, sino en cambiar cómo te relacionas con lo de afuera, no está en controlar tu experiencia, sino en expandir tu capacidad de estar presente con cualquier experiencia. Y esto sucede precisamente a través de reconocer y trabajar con tus modelos internos, a través de volverte consciente de cómo estás proyectando constantemente tu contenido psicológico sobre el mundo y llamándolo realidad. Cada vez que te encuentras en conflicto con alguien, cada vez que sientes resistencia hacia una situación, cada vez que experimentas un juicio fuerte sobre algo o alguien, ahí hay una oportunidad de oro para mirar hacia adentro, para preguntarte qué en ti está siendo activado, qué parte de tu modelo está siendo desafiada. No se trata de anular tus sentimientos o de convencerte de que todo está bien cuando claramente no lo está. Se trata de añadir una capa de consciencia, de reconocer que tu reacción emocional intensa está señalando algo en tu interior que merece atención. Tal vez hay una creencia que necesita ser cuestionada, tal vez hay una herida que necesita ser sanada, tal vez hay una parte de ti que has estado rechazando y que ahora se presenta proyectada en la otra persona para que finalmente puedas verla e integrarla. La sombra, ese concepto que Jung exploró tan profundamente, es precisamente esto. Son aquellas partes de ti que has reprimido, negado o no reconocido y que por lo tanto proyectas en otros. Si niegas tu propia capacidad de ser egoísta, vas a ver egoísmo por todos lados y te va a molestar profundamente. Si niegas tu propia vulnerabilidad, vas a sentir incomodidad o desprecio hacia las personas que muestran debilidad. Si niegas tu propio poder, vas a proyectar tu poder en otros y sentirte víctima de ellos. La proyección es el mecanismo psicológico a través del cual mantienes ciertas partes de ti en la oscuridad, pero el universo, en su infinita sabiduría, te las sigue mostrando afuera para que eventualmente puedas traerlas a la luz, reconocerlas como tuyas, integrarlas en tu totalidad. Este proceso de integración de la sombra no es cómodo, porque requiere que te enfrentes a aspectos de ti mismo que has estado evitando, que admitas que llevas en ti potenciales que juzgas como negativos o inaceptables. Pero cuando tienes el coraje de hacer este trabajo, cuando puedes decir soy capaz de ser egoísta, soy capaz de sentir envidia, soy capaz de herir, soy capaz de manipular, no desde un lugar de identificación con esos potenciales, sino desde un lugar de reconocimiento honesto de tu humanidad completa. Algo se libera. Ya no necesitas gastar tanta energía manteniendo esas partes reprimidas, ya no necesitas proyectarlas en otros, puedes elegir conscientemente cómo actuar desde un lugar de integración en lugar de fragmentación.
Y cuando haces eso, tu percepción de los demás se vuelve mucho más compasiva, porque reconoces en ellos la misma humanidad compleja y contradictoria que has aceptado en ti mismo. Hay una belleza tremenda en esta comprensión, una liberación profunda que viene de soltar la ilusión de que ves objetivamente, de que tu versión de la realidad es la correcta. Cuando puedes sostener tus percepciones ligeramente, cuando puedes decir esto es lo que veo desde mi modelo, pero reconozco que es solo una perspectiva entre muchas posibles, te vuelves más humilde, más curioso, más abierto. Las conversaciones cambian de debates sobre quién tiene razón a exploraciones genuinas de cómo cada uno está experimentando la situación. Los conflictos pierden su carácter absoluto porque entiendes que en gran medida estás peleando contra tus propias proyecciones, no contra la realidad de la otra persona. Puedes seguir teniendo límites claros, puedes seguir defendiendo tus valores, pero lo haces desde un lugar de mayor claridad, sin tanta carga emocional reactiva, sin tanto apego a que el otro cambie para que tú puedas sentirte bien. Permítete sentir por un momento cómo sería vivir desde este lugar, cómo sería moverte por el mundo sabiendo que cada persona que encuentras es un espejo, que cada situación que enfrentas te está mostrando algo sobre tu configuración interna. Imagina la libertad de ya no tomar las cosas tan personalmente, de entender que cuando alguien te critica o te rechaza, eso tiene tanto que ver con su modelo interno, con sus heridas y sus miedos, como tiene que ver contigo. Imagina el alivio de ya no necesitar que todos te vean de cierta manera porque comprendes que cada persona te va a percibir a través de sus propios filtros y eso está completamente fuera de tu control. Imagina la paz que viene de reconocer que no puedes controlar cómo otros te perciben, pero sí puedes trabajar con tu propia percepción, con tu propio modelo, con tu propia relación interna contigo mismo y con la vida. Esta es una de las enseñanzas más liberadoras que conozco y al mismo tiempo una de las más exigentes, porque te invita a una responsabilidad total sobre tu experiencia interna. Ya no puedes culpar a otros por cómo te sientes. Ya no puedes esperar a que el mundo cambie para que tú puedas estar en paz. La paz, la claridad, la libertad, todo eso se cultiva desde dentro, se genera a través de limpiar tus filtros perceptuales, de sanar tus heridas, de integrar tus sombras, de elegir conscientemente cómo quieres responder a lo que la vida te presenta. Y sí, esto requiere trabajo, requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere que estés dispuesto a ver cosas de ti que preferirías no ver, pero el premio es inmenso, es la capacidad de vivir desde tu centro, de no ser zarandeado por cada ola que viene, de mantener tu conexión con tu esencia sin importar lo que esté sucediendo afuera. Aquí quiero ofrecerte algo práctico, una forma de empezar a trabajar con esto en tu vida diaria. La próxima vez que sientas una reacción emocional fuerte hacia alguien, ya sea molestia, enojo, atracción intensa, admiración excesiva, cualquier cosa que tenga una carga energética significativa, detente por un momento, respira conscientemente, lleva tu atención hacia adentro y pregúntate qué está siendo activado en mí en este momento, qué parte de mi modelo está interpretando esta situación, qué creencia, qué herida, qué necesidad no reconocida está generando esta reacción. No te juzgues por lo que descubras, simplemente obsérvalo con curiosidad como si fueras un científico estudiando tu propia mente. Y luego pregúntate qué más podría ser verdad, qué otras interpretaciones son posibles, cómo podría estar viendo esta persona o esta situación si estuviera operando desde un modelo diferente. Este simple ejercicio practicado consistentemente empieza a crear fisuras en la solidez de tu modelo. Empieza a revelar que tus percepciones son construcciones, no hechos inamovibles. Y en esas fisuras, en esos momentos de duda consciente sobre tu propia narrativa, entra la luz de la consciencia, entra la posibilidad de ver de manera fresca, de responder de manera nueva
de liberarte de patrones automáticos que has estado repitiendo quizás durante décadas. No esperes resultados inmediatos, no esperes que de repente veas el mundo de manera completamente diferente. Este es un proceso gradual, una erosión lenta pero constante de las estructuras rígidas de percepción que has construido a lo largo de tu vida. Pero cada pequeño momento de consciencia cuenta, cada vez que logras detenerte antes de reaccionar automáticamente, estás fortaleciendo tu capacidad de vivir desde la presencia en lugar del modelo. Hay otro aspecto de todo esto que quiero explorar contigo, y es cómo esta comprensión cambia tu relación con la verdad. Vivimos en una cultura obsesionada con tener la razón, comprobar que nuestra versión de los hechos es la correcta, con ganar debates y defender nuestras posiciones. Pero cuando entiendes profundamente que todos estamos viendo a través de modelos diferentes, que la objetividad pura es imposible en la experiencia humana, algo en ti se relaja, ya no necesitas pelear tanto para validar tu percepción, porque entiendes que tu verdad y la verdad de otro pueden coexistir sin anularse mutuamente. Esto no significa caer en un relativismo donde todo vale y nada importa. Significa desarrollar la capacidad de sostener múltiples perspectivas simultáneamente, de reconocer que tu experiencia es válida y real para ti, y que la experiencia del otro es igualmente válida y real para ellos, y que ambas pueden estar señalando aspectos diferentes de una realidad más compleja que ninguno de los dos puede capturar completamente. Esta capacidad, que a veces se llama pensamiento complejo o consciencia integral, es fundamental para navegar el mundo en el que vivimos. Un mundo de diversidad, de perspectivas múltiples, de verdades parciales que necesitan ser tejidas juntas para formar una comprensión más completa. Cuando puedes hacer esto, cuando puedes escuchar una opinión completamente opuesta a la tuya sin sentirte amenazado, cuando puedes considerar genuinamente que tal vez hay algo valioso en esa perspectiva que tu modelo no está capturando, te vuelves mucho más efectivo en crear puentes, en encontrar soluciones, en colaborar con otros que ven el mundo de manera diferente. Y en un nivel más profundo te vuelves más sabio, porque la sabiduría no está en tener todas las respuestas correctas, está en reconocer los límites de tu conocimiento, en permanecer abierto a aprender, en estar dispuesto a actualizar tu modelo cuando nueva información o nueva experiencia lo requiere. Quiero que entiendas que lo que estoy compartiendo contigo no es solo teoría, no es solo un concepto interesante para reflexionar. Esto tiene el poder de transformar radicalmente cómo experimentas tu vida, cómo te relacionas con las personas, cómo navegas el conflicto, cómo respondes al dolor, cómo celebras la alegría. Cuando realmente integras que no ves la realidad, sino tu modelo de la realidad, cuando vives desde esa comprensión, te liberas de tanto sufrimiento innecesario, de tanta lucha contra molinos de viento, de tanta energía gastada en defender ilusiones, y lo que queda es una presencia más clara, una compasión más genuina, una paz que no depende de que las cosas sean de cierta manera, porque entiendes que tu experiencia interna es tu responsabilidad, tu creación, tu campo de trabajo espiritual. Este es el trabajo de toda una vida, no es algo que dominas y terminas, es algo que profundizas constantemente, capa tras capa, modelo tras modelo. Cada vez que crees que ya lo entendiste, la vida te presenta una situación que te muestra cuánto modelo aún estás cargando, cuánta proyección aún está operando. Y está bien, es parte del proceso, es parte de ser humano. No se trata de alcanzar algún estado de perfección donde ya no tienes modelo, donde ves todo con claridad absoluta. Se trata de desarrollar una relación consciente con tu modelo, de volverte hábil en reconocerlo, en trabajar con él, en actualizarlo cuando es necesario, en sostenerlo ligeramente en lugar de aferrarte a él como si fuera
la verdad última. Y aquí viene algo hermoso que sucede a medida que profundizas en este camino. Empiezas a ver a las personas con más amor, con más comprensión, porque reconoces que todos estamos atrapados en nuestros modelos, todos estamos proyectando, todos estamos viendo a través de filtros creados por nuestras experiencias, nuestras heridas, nuestros anhelos. Esa persona que te parece tan difícil, tan cerrada, tan irritante, está operando desde su modelo, tanto como tú estás operando desde el tuyo, y tal vez su modelo fue creado en circunstancias que tú no puedes ni imaginar. Tal vez las defensas que a ti te molestan son mecanismos de supervivencia que esa persona necesitó construir para protegerse de un dolor que tú no has experimentado. Esta comprensión no justifica comportamientos dañinos, no significa que toleres cualquier cosa, pero te da un contexto más amplio, una perspectiva más compasiva desde la cual relacionarte. La compasión que surge de esta comprensión no es una compasión blanda o condescendiente, es una compasión fuerte, fundamentada en el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, de nuestra vulnerabilidad compartida a ser moldeados por nuestras experiencias, de nuestra tendencia compartida a confundir nuestras percepciones con la realidad. Y desde esa compasión puedes mantener límites saludables, puedes decir no, puedes alejarte de situaciones o personas que no son buenas para ti, pero lo haces sin tanto odio, sin tanta necesidad de hacer al otro malo, sin tanta carga de resentimiento. Simplemente reconoces que sus modelos y los tuyos no son compatibles, que lo que necesitan para su crecimiento y lo que tú necesitas para el tuyo son diferentes y puedes soltarlo con amor en lugar de con amargura. Imagina cómo sería el mundo si más personas entendieran esto, si más personas reconocieran que están viendo a través de modelos, que sus percepciones son construcciones subjetivas, que los demás son espejos que reflejan su contenido interno. Habría menos guerras, menos divisiones, menos necesidad de demonizar al otro, menos certeza ciega de estar en posesión de la verdad absoluta. Habría más curiosidad, más apertura, más disposición a escuchar, más humildad intelectual y emocional. No estoy diciendo que esto resolvería todos los problemas del mundo. La vida es compleja y hay factores estructurales, políticos, económicos que van más allá de la percepción individual. Pero a nivel personal, a nivel de cómo cada uno de nosotros se mueve en su día a día, este entendimiento tiene el poder de transformar radicalmente la calidad de nuestras interacciones, de nuestras relaciones, de nuestra experiencia interna. Quiero volver por un momento a algo que mencioné antes, la idea de que todos son tú proyectado. Sé que esta frase puede ser malinterpretada, puede ser usada para evitar responsabilidad, para negar el impacto real de las acciones de otros, para caer en una especie de solipsismo espiritual donde solo tú existes y todo lo demás es tu creación. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tu experiencia de los demás, la película que ves cuando interactúas con ellos, está siendo generada en gran medida por tu aparato perceptual, por tu modelo interno. La otra persona existe independientemente de ti, tiene su propia consciencia, su propia experiencia, su propia complejidad infinita. Pero tú no tienes acceso directo a esa totalidad. Solo tienes acceso a tu versión de ellos, a tu interpretación de sus palabras, sus gestos, sus intenciones, y esa interpretación está coloreada por todo lo que eres tú, por todo lo que cargas, por todo lo que proyectas. Cuando trabajas con esto, cuando empiezas a reconocer tus proyecciones y a integrarlas, no estás negando la realidad externa, estás limpiando tus lentes para poder ver con más claridad. Estás creando las condiciones para un encuentro más auténtico, para una percepción menos distorsionada, para una respuesta menos reactiva. Y paradójicamente, a medida que te vuelves más consciente de tus proyecciones, a medida que integras más de tu sombra, te vuelves más capaz de ver realmente al otro, no como un objeto sobre el cual proyectas tu contenido psicológico, sino como un sujeto con su propia interioridad,
con su propia experiencia válida, con su propia verdad que merece ser escuchada. La consciencia de tus proyecciones es lo que te libera de estar atrapado en ellas, es lo que te permite tener relaciones más reales, más profundas, más conectadas. Y hay algo más que sucede cuando haces este trabajo de manera consistente. Empiezas a darte cuenta de que la separación entre tú y el otro no es tan absoluta como pensabas. Si lo que ves en el otro está siendo generado en gran medida dentro de ti, si estás constantemente proyectando partes de ti mismo en la pantalla del mundo, entonces de alguna manera hay una interconexión, una interdependencia entre tu interior y el exterior. Esta no es solo una idea mística o esotérica, es algo que puedes verificar en tu experiencia directa. Cuando cambias algo dentro de ti, tu experiencia de lo de afuera cambia. Cuando sanas una herida interna, las situaciones que antes la activaban pierden su poder. Cuando integras una parte de tu sombra, las personas que antes la reflejaban dejan de molestarte de la misma manera. Hay una danza constante entre interior y exterior, una cocreación continua de tu experiencia. Esto te devuelve tu poder creativo, tu capacidad de ser un participante activo en la configuración de tu realidad experiencial. No estás a merced del mundo, no eres una hoja al viento, no eres una víctima de las circunstancias. Tienes agencia sobre tu mundo interno, sobre tus modelos, sobre tus percepciones, sobre tus respuestas. Y a través de ese trabajo interno influyes en cómo experimentas el mundo externo. Esto no es control sobre los eventos, no es manifestación mágica de circunstancias específicas. Es algo más profundo y más real, es la capacidad de mantener tu centro, tu paz, tu claridad, tu conexión con tu esencia independientemente de lo que esté sucediendo afuera. Y desde ese centro, desde esa conexión, tus acciones son más sabias, tus decisiones más alineadas, tu presencia más impactante. Déjame compartir algo que he observado en mi propio proceso y en el de muchas personas que acompaño en este camino. Hay momentos en los que esta enseñanza se vuelve muy clara, muy obvia, muy liberadora. Y luego hay momentos en los que te olvidas completamente, vuelves a estar atrapado en el modelo, reaccionando automáticamente, convencido de que tu percepción es la realidad, enganchado en conflictos que desde un lugar de mayor consciencia reconocerías como proyecciones. Y está bien, es parte del proceso, es parte de ser humano. No te juzgues cuando te descubras de vuelta en el modelo, simplemente reconócelo, respira, vuelve a la consciencia. Cada vez que haces eso, cada vez que regresas a la presencia después de haberte perdido en la identificación con tus pensamientos y percepciones, estás fortaleciendo tu músculo de consciencia, estás haciendo el trabajo. Este trabajo no es lineal, no es una progresión constante hacia adelante. Es más como una espiral. Vuelves a los mismos temas, a las mismas heridas, a los mismos patrones, pero cada vez desde un nivel de consciencia ligeramente más elevado, cada vez con un poco más de capacidad de observarte a ti mismo, cada vez con un poco más de compasión por tu humanidad, y con el tiempo los patrones que antes te dominaban empiezan a perder fuerza. Las reacciones que antes eran instantáneas empiezan a tener un pequeño espacio antes de manifestarse, las proyecciones que antes eran invisibles empiezan a ser reconocibles. No esperes perfección, no esperes llegar a un punto donde ya nunca proyectas, donde tu modelo es completamente transparente. Simplemente comprométete con la práctica, con la consciencia, con la voluntad de seguir mirando hacia adentro, de seguir aprendiendo de ti mismo, de seguir creciendo. Y aquí quiero dejarte con algo para contemplar, algo para que lleves contigo cuando termines de escuchar esto. La próxima vez que te encuentres en una situación difícil, cuando alguien te esté activando emocionalmente, cuando sientas ese impulso de culpar, de juzgar, de defenderte, recuerda esto que hemos explorado juntos. Recuerda que no estás viendo la realidad, estás viendo tu modelo. Recuerda que esa persona que tienes enfrente es en gran medida tu proyección, un espejo que te está mostrando algo de ti que necesita ser visto. Y en lugar de reaccionar automáticamente, toma un respiro, lleva tu atención hacia adentro, pregúntate qué está siendo activado en mí
que estoy proyectando aquí? ¿Qué parte de mi modelo está interpretando esta situación de esta manera particular? No hagas esto para evitar tus sentimientos o para convencerte de que no tienes derecho a estar molesto. Hazlo para añadir consciencia, para crear espacio, para tener la posibilidad de elegir tu respuesta en lugar de ser arrastrado por una reacción automática. Y desde ese espacio de mayor consciencia puedes actuar de la manera que sientas correcta. Puedes poner límites si es necesario, puedes expresar lo que necesitas expresar, pero lo harás desde un lugar de mayor claridad, de mayor conexión contigo mismo, de mayor responsabilidad sobre tu experiencia interna. Y ese es el camino hacia la libertad, ese es el camino hacia la paz, ese es el camino hacia una vida vivida desde la consciencia en lugar del modelo, desde la presencia en lugar de la proyección, desde el amor en lugar del miedo. Este viaje de reconocer que no vemos la realidad sino nuestro modelo, de trabajar con nuestras proyecciones, de integrar nuestras sombras, de limpiar nuestros filtros perceptuales, este es uno de los viajes más profundos que puedes emprender. No es fácil, requiere coraje, requiere honestidad, requiere disposición a ver cosas de ti que preferirías no ver. Pero es también uno de los viajes más liberadores, más transformadores, más llenos de gracia. Porque a medida que avanzas en él, a medida que vas liberando capa tras capa de proyección y condicionamiento, vas descubriendo quién eres realmente más allá del modelo, vas recordando tu esencia, tu conexión con algo más grande que tu historia personal, tu capacidad de amar, de crear, de estar presente con lo que es sin necesidad de que sea diferente. Y eso, esa conexión con tu verdad más profunda, eso es lo que hace que todo valga la pena, eso es lo que te sostiene en los momentos difíciles, eso es lo que le da sentido a este hermoso y complejo viaje de ser humano en este planeta, en este momento.